Bueno gente, os traigo el episodio número 32 de la serie Survival 1.8.8. Y en el vídeo de hoy, gente, no es un vídeo cualquiera, no es un vídeo normal. Hoy vamos a estar haciendo el mayor proyecto de este mundo hasta la fecha y probablemente hasta nunca, porque esto no lo ha hecho nadie. Voy a ser el primer jugador en hacerlo, va a ser una locura. Me voy a ahorrar años de vida con este proyecto y sé que no estaréis entendiendo nada, o quizás sí, porque ya lo habréis visto en el título y en la miniatura. Pero gente, voy a estar haciendo un RNG Manipulator para los Pigmans. Y esto es algo que alguien lo pensó en el 2013, porque después de tener la idea estuvimos buscando si alguien lo había tenido ya esa idea, y encontramos un post de 2013 de la 1.6 que alguien ya había tenido la idea, pero nunca se llegó a cabo y nunca se siguió investigando, así que se puede decir que hemos sido los primeros, porque nunca lo llegaron a hacer. Y la explicación ya la tendréis luego más tarde de cómo lo vamos a hacer. Y os quiero contar una cosa, y es que este proyecto justo hoy acabamos de confirmar de que se puede hacer. Ya lo acabo de hacer en un creativo, las pruebas en un mundo creativo, en un mundo aparte, y hoy es el día 23 de septiembre de 2025. Y gente, esto es una locura porque vosotros quizás lo veis en el 2026. Yo este vídeo tengo la idea de subirlo entre noviembre y diciembre de 2025, ¿vale? No sé si voy a poder llegar a tiempo. Yo espero que sí, yo creo que sí que puedo llegar a tiempo, porque al fin y al cabo es hacer una cosa que ya veréis más tarde, y ya es muy tardada esa cosa, pero bueno, tampoco hay que diseñar un gran mecanismo o algo así, yo creo, y espero, vaya. Y gente, esta granja va a ser incluso más grande y de más producción que la granja del Rick, ¿vale? Que Orogedón, que yo siempre he sido muy fan de esa granja y me gusta muchísimo, me seguirá gustando, y me hace bastante ilusión haber conseguido hacer una granja que no sea ni el 10% de grande de Orogedón y que produzca más, ¿vale? Con algo que nadie ha hecho. En estos meses pueden pasar muchas cosas y solo espero poder sacar este episodio antes de 2020. Así que nos vemos en el siguiente clip, que para mí va a pasar un montón de tiempo y para vosotros nada de tiempo. Bueno, estoy por aquí por la granja de guardianes del episodio 33, que la he necesitado hacer literalmente para este episodio. La he tenido que hacer durante todo octubre y parte de noviembre, y es literalmente para este episodio porque he necesitado hacer una grid, que es algo que ya veréis en la explicación técnica, y es algo que necesita muchos bloques, y he decidido usar el bloque de prismarina, así que por ese motivo he decidido hacer esta granja, que es una granja que ha hecho que pierda bastante tiempo del proyecto 32. Podía haber usado cualquier otro bloque, podía haber usado tierra, pero he decidido usar este, no sé por qué, pero me apetecía, porque como actualizar la 1.8 y todo eso, pues me apetecía. Y ahora pues vais a ver unos cuantos clips construyendo la grid, ¿vale? Que son unas líneas en el aire muy largas, en las que encima va a haber redstone, y nos vemos en un futuro clip, seguramente dentro de un mes, así que nos vemos. Bueno, al final sí que ha pasado bastante tiempo, ahí tenéis la fecha, y es que he estado construyendo todo esto. Habréis visto algunos clips mientras lo construía, y eso que está sin acabar. Esto han sido bastantes horas, tanto en directos como en directos de Discord, que he estado como 2 horas por cada vez, y han sido como 6 veces, así que habrán sido como 12 horas solamente el suelo, ¿vale? Ahora estoy construyendo la redstone, y para la redstone pues van a ser otras cuantas horas de poner redstone sin más, pero tengo un problema, y es que me falta redstone, y para eso tengo que usar la witch fan, que es otro problema más, porque desde que actualicé la 1.8 está rota, ¿vale? Completamente rota, no funciona, produce una bruja a la hora a lo mejor, y como comprenderéis eso es súper inviable, así que tengo que repararla.
Así que vamos a ir al perímetro y vamos a ir a repararla y veréis un timelapse. Seguramente os estáis preguntando qué es esto, para qué lo estoy haciendo, porque creo que en el primer clip no lo expliqué. Y lo sabréis en la explicación técnica, ¿vale? Solo os digo que sin esto no funciona nada, ¿vale? Sin esto no va a producir nada la granja. Son un 32x32 chunks llenos de líneas, ¿vale? Cada línea de chunk dentro de eso 32x32, que es básicamente una región, tiene una línea. Y el objetivo de esto es ir cargando chunk, ¿vale? Hay dos líneas, ¿vale? Esta es una línea con este bloque y la otra línea tiene este tipo de bloque que hace una vuelta por allí y luego sigue por allí al fondo, ¿vale? El fondo del todo. Quiero que lo veáis bien, ¿vale? Como veis, ahí hay un espacio sin líneas. Bueno, se me ha bugueado el juego, ¿vale? Por ahí no carga el terreno. Ahí, F3A. Vale, y si os fijáis ahí al fondo, voy a hacer un poco de zoom. Aquí cambia un poco el bloque, ¿vale? Cambia el bloque. Aquí hay como un espacio sin línea. Y luego si eso por ahí hay redstone, que ya está poniendo. Pero madre mía, qué bien se ve desde aquí, ¿eh? Qué bien se ve desde aquí todo. Parece no sé, un océano de bloques de prismarina. Así que bueno, no pierdo más el tiempo. Voy a ir a la granja de brujas. Vamos a ver cómo está esa zona. Y hacemos un timelapse. Vale, pues estamos por aquí. Hacía tiempo que no venía por aquí, la verdad. Madre mía. Ahí están las dos slime farms que producen bastante poco, la verdad. Pero bueno, que está bien, ¿vale? Me sirvió para lo que lo necesité. Que necesitaba bastantes slime blocks y me sirvió, ¿vale? Creo que estuve un día FK entero para conseguir los bloques para lo de la generación de Nether Crystal. Y aquí tenemos esta granja completamente inútil, ¿vale? Que no produce nada. Esto está súper bugueado, a veces se me desbloquea, a veces me aparece bloqueado, pero en easy está súper bugueado eso. Si los que juguéis en 1.8 lo sabréis, ¿vale? En single player, ¿vale? En servidor supongo que no se bugueará, espero. Y pues tenemos por ahí el almacén, es el storage, el digi storage que había hecho en un streaming, que la verdad que bastante cutre, todo hay que decirlo. Y esta es la palanca de encender y apagar la granja. Ahora mismo está encendida porque se han apagado las luces, entonces tienen posibilidad de spawneo las brujas, pero como vais a ver no funciona, ¿vale? No funciona nada, no spawnea nada. Bueno, sí spawnea, pero no caen. Lo que pasa es que para que spawnee necesito... Ahí está. Pues sí que ha producido. Hostia, no sé, hostia, se están cayendo. Cuando había actualizado me acuerdo que se quedaban ahí. Puede ser que la haya arreglado en su día, Puede ser que la haya arreglado y no me acuerdo. Puede ser que la haya arreglado y no me acuerdo. Estoy pensando que puede ser eso. O puede ser simplemente que tenía esto activado y no me había dado cuenta. Puede ser varias cosas. Vamos a ver cuánta redstone tengo por aquí. Este storage, tranquilos que lo voy a modificar ahora mismo. Sé que dije que lo modificaría cuando terminaría el perímetro, pero lo siento mucho. O sea, lo hice en su día porque no tenía mucha idea de almacén y quería un almacén grande. Y hice esta chapuza, porque no tiene otro nombre, es una chapuza. Y hombre, ya este survival ha evolucionado bastante. Al igual que esto también opino que es una chapuza, ¿vale? Esto también es una chapuza. Esto hay mil veces hacerlo mejor, ya es hacer uno mucho mejor. Y lo modificaré cuando vuelva a picar esto, que será en la 1.9, en la 1.10 más o menos. Tranquilos que esto haré uno nuevo, mucho mejor, mucho más compacto, que esto es una basura, esto da vergüenza verlo. Y al igual esto lo voy a modificar hoy mismo, Aún tenemos bastante redstone, la verdad. Pensaba que no tenía tanto, ¿vale? Porque pensaba que esto, mientras picaba el perímetro, lo tenía apagado, ¿vale? Esta granja estaba apagada mientras picaba el perímetro. No preguntéis por qué, la verdad, pero sí, así es. Y pues parece que he tenido suerte y que sí que me va a producir bastante. Así que a lo mejor me pongo en el chunk de al lado y me subo alto y ya está. Y porque parece que produce bastante bien, en verdad. Sí, produce bien, no tengo que arreglarla. Lo único, el almacén, que lo arreglaré ahora mismo, ¿vale? Porque aparte eso tiene una fuerza de solo 1 de redstone, así que tipo de 2 de redstone, lo pondré de 3 de redstone y tal. Y nada, muchas gracias a la gente que en su día me había intentado decir cosas para arreglarla, que me había dado consejos, me habían dado el consejo de hacerlo esto un poco más, de 1 de redstone más largo, por ejemplo. Así que muchas gracias a gente. Y nada, me voy a poner ahí un timelapse arreglando el storage. Qué bien que la granja no la tenga que modificar, la verdad. En su día no me funcionaba, no sé por qué, pero bueno, sí funciona de locos, así que me voy a poner manos a la obra con el storage.
Bueno, gente, ha pasado un mes exacto desde el último clip. Acabaréis de ver un timelapse de la granja de brujas, la nueva granja de brujas, el nuevo almacén. Aquí está. Ahora mismo está apagada porque cuando me descargo esta zona, por si acaso se buguean los pistones, lo suelo apagar. Pero bueno, ahí le podemos encender, ¿vale? Y bueno, pues ahí está la granja, ¿vale? Produce bastante bien, como podéis ver, genera bastantes brujas. La voy a volver a apagar. Y en este mes, ¿qué he hecho? Pues bastantes cosas. He terminado la grid, que ahora os voy a contar un problema que tuve con la grid, que por eso he tardado otro mes más en llegar a este clip. Y he estado farmeando bastante redstone, que ya he usado, ¿vale? Todo lo que literalmente todo está en bloques de redstone, que ahora veréis. Y en mi base también llevé como 5 stacks de bloques de redstone. Y ahora mismo me tengo que poner con un breeder de aldeanos nuevo. Bueno, mejorar el que tenía, que ya habréis visto ese episodio, seguramente, a pesar de que será el 36, seguramente. Y una granja de madera, que seguramente sea el episodio 37, para el almacén de la Gold Farm de este episodio. Y bueno, pues esto ha sido lo que hemos avanzado, sobre todo. Y tiene este mecanismo que me gusta bastante, como lo hice. Y aparte de eso, gente, tenemos lo importante. Así que vamos a ir a lo importante. Aquí estamos en lo importante de verdad, en lo que más tiempo me ha llevado. Y es que, gente, he tenido que modificar esta grid bastante. La he tenido que optimizar con estos bloques de redstone, que esto ya lo habréis visto en... Bueno, lo veréis en la explicación técnica, el porqué de hacer esto. Pero ahora mismo simplemente tenéis que saber que esto es para evitar block updates extras. Eso ayuda bastante. Y aparte de eso, también he tenido que... Esta fila de aquí la he tenido que recortar y hacerle una pequeña modificación. O sea, he tenido que modificar como un 5% de la grid. No es mucho, sin contar los redstone blocks. Y bueno, esto creo que no os lo enseña aún en ningún clip, pero los repeaters ya los había puesto. Eso sí que lo puse hace como 3 semanas. Los repeaters, esto es lo nuevo, los bloques de redstone. Que bueno, tardé un día en los bloques de redstone, no tardé prácticamente nada. Bueno, de hecho tardé 2 días. Y ahora me quedaría aquí a hacer un mecanismo y ponerme por ahí a hacer otras cosas. Nosotros estaremos en un chunk de ahí, ¿vale? Cuando terminemos el proyecto estaremos en un chunk de por aquí y luego la granja estará en un chunk más para allí. Y necesito hacer una cosa, que es minar un chunk entero, pero creo que ahora mismo estaría muy bien simplemente empezar con la explicación técnica y después tener un timelapse construyendo los portales, y así ya os podéis enterar más de lo que está tratando este episodio, porque de verdad, gente, es una locura. Ya he hecho muchas pruebas en creativo y lo que produce es una barbaridad. Y a pesar de que al sistema le quiero meter looting, que ya veréis en la explicación técnica, pues quiero primero hacer una versión sin looting, ¿vale? Porque va a tener 2 modos, una con looting y otra sin looting, y quiero hacer primero la de sin looting para que mientras haga el sistema pueda estar produciendo la granja algo, no mucho, pero al menos que algo produzca. Así que nos vemos con la explicación técnica. Bueno, gente, estamos con la explicación técnica. Va a ser una explicación bastante compleja, así que podéis rever esta parte las veces que necesitéis para poderlo entender bien. Cualquier duda podéis usar los comentarios, así que empecemos. ¿Qué es un subchunk? Un subchunk es una zona 16 por 16 bloques que está dentro de un chunk. En un chunk hay un total de 16 subchunks que se encuentra siempre en las mismas capas. Pero, ¿para qué queremos saber qué es un subchunk? Bueno, para la granja que vamos a hacer hoy, que es un nuevo tipo de Gold Farm, vamos a usar el RNG Manipulation del spawn de los pigmans cuando aparece un portal. Todos sabemos que cada X tiempo aparece un pigman en un portal, pero ¿y si os dijera que podemos controlar ese spawneo controlando el RNG de los random ticks? ¿Qué es un random tick? Un random tick es una llamada a un bloque dentro de un subchunk. En cada game tick ocurren 3 llamadas a 3 bloques diferentes, y se vería algo así. ¿Qué ocurre cuando un random tick llama a un bloque? El bloque hace una función llamada tick, en la cual, dependiendo del bloque que sea, llama a una aleatoriedad más grande o más pequeña. Por ejemplo, en el caso de las semillas, cuando un random tick toca con el bloque de una semilla, lo primero que hace es llamar a una aleatoriedad de un número entre el 0 y el 40. Si de esa aleatoriedad sale el número 0, entonces el trigo crecerá, si no, no ocurrirá nada. ¿Cómo manipularemos esa aleatoriedad? Ya que el bloque de portal también tiene uso de esa función tick cuando le choca un random tick. Bueno, para poder avanzar en el vídeo necesito que os reveáis la explicación técnica del episodio 31, que dura solamente 3 minutos,
y es muy sencillo. Ahora que hemos repasado la explicación técnica del episodio 31, sabremos que para cargar cada chunk usamos cofres y que al cargar cada chunk seteamos la misma semilla, siempre y cuando en la región se haya intentado generar un monumento. Pero tenemos un grave problema, y es que los cofres no los podemos usar para cargar el chunk para este tipo de RNG, y os voy a explicar por qué. ¿Y por qué no funciona? En Minecraft cada GameTick sigue unas fases. Estas son las más importantes para lo que estamos haciendo. En cada fase pueden suceder cosas que modifiquen la seed del RNG, así que tenemos que cargar los chunks en una fase que ocurra justo antes de los random ticks. En este caso la fase es la tile tick, por lo que podemos usar cosas como los repeaters. Una recomendación que os hago es que optimicéis la grid. Si toda la grid tiene los chunks entity processing, el juego tardará más tiempo en cargar los chunks, ya que necesitará procesar las entidades, lo que hará que haya lag y reduzca la producción por hora de la granja. Esto podemos evitarlo evitando cargar mallas 5x5 chunks en la grid. Esto lo podemos lograr dejando sin cargar el chunk central de cada malla 5x5 como se ve en la foto. Pero ahora, ¿dónde poner la granja? Para saber dónde poner la granja necesitamos saber que el juego sigue un orden en los chunks que modifican la seed del RNG. Ese orden varía según la posición del jugador. A este orden se le llama hashmap y necesitamos que ocurra en el chunk 0, y de no haber ningún chunk 0 que sea en el más cercano a 0. En la imagen podemos ver un ejemplo de cómo sería el orden de los chunks si el jugador se encontrase en la posición central de la malla. Pero hay que tener cuidado con ciertos bloques como la lava. En el mismo chunk no puede haber nada que llame al RNG antes que el subchunk de portales, por lo que deberás quitar bloques como la lava, grass y otros. Para asegurar recomiendo picar el chunk entero. Pero ¿cómo encenderemos el RNG? El juego descarga los chunks que están fuera del render del jugador en cada autosave, que ocurre cada 45 segundos desde que se inició la partida. Para detectar el tiempo usaremos un chunk entity processing temporal, que se logra cargando unos chunks extras con redstone fuera del rango del jugador, de color rosa en la foto, para poder obtener un chunk entity processing temporal que está marcado como rojo en la foto. La arena siempre cae instantáneamente, si no es entity processing el chunk en el que está. Entonces usaremos unos pistones que mueven la arena constantemente con un bloque abajo y detectaremos cuando el chunk deja de ser entity processing gracias a eso. Como dato curioso, el RNG que se enseña en el vídeo simplemente manipula uno de los 3 random ticks que existen. Si se manipulase los 3 random ticks, eligiendo una buena región, podrías obtener un por 3 en la producción, lo que viene a ser 600.000 pepitas de oro a la hora. Y hasta aquí la explicación del RNG del vídeo de hoy. Muy importante dar los créditos a las personas que han ayudado con este proyecto, que son Nobfox, Dios Wilson, Stolit, Matthew Boland, El Computer y yo mismo, que lo adapté para la 1.8. El principal creador de este RNG es Nobfox, ya que hizo toda la modificación del programa de Earth Computer original para que funcionase con los pigmas de los Nether Portals, y Stolit y yo, que fuimos los que tuvieron la idea original. No me gustaría abandonar la explicación técnica sin antes presentaros el looting que diseñé. Antes de nada decir que el sistema de alineamiento de flechas me basé un poco en el de Stolit que tiene para una granja de withers, pero lo demás es totalmente mío. Bien, empezaremos porque el looting tiene un timer para decidir cuándo se lanza la TNT y cuándo no. Esto lo hago ya que en la 1.8 no se puede duplicar TNT y la TNT por lo tanto lo hace un material muy valioso y que no es infinito, ya que la arena no es renovable. Entonces uso un reloj para evitar gastar tanta TNT y simplemente lo adapto al hardware del ordenador y dejo caer una TNT cuando haya un montón de entidades que ya mi ordenador deje de soportarlo. Tengo también un sistema de dispenser que tira bolas de nieve para de esta forma darle al item frame cuando haya una espada, y así simplemente quitaría el ítem que haya en el item frame, que en este caso sería la espada. En otros autolootings como el de Radix-chan, lo que se hace es con un pistón y una slab golpea el item frame para que este se dispare, lo cual hace que el looting sea mucho más difícil de diseñar, ya que hay veces que el ítem se puede clipear entre los bloques y salir del mecanismo. Usando un dispenser con bolas de nieve, simplemente golpea el ítem y cae justo abajo donde tiene un hopper. He probado este looting durante más de 5 horas y no ha tenido ningún fallo. Sé que son pocas horas, pero tampoco he tenido mucho más tiempo, así que simplemente pediré a Dios y rezaré porque funcione bien. Bueno gente, espero que os haya encantado muchísimo los timelapses y la explicación, y estamos aquí en el proyecto de Instant Tile Ticks que hice en la granja de Cobblestone, y bueno, pues necesito activar Instant Tile Ticks, como ya sabréis por la explicación técnica, para poder slitear los portales, así que vamos a darle, y ahí tenemos
que se ha activado Instantalytics correctamente. Y ahora pues simplemente tendríamos que ir al proyecto de la granja de oro. Pero antes necesito darme una vuelta por el spawn para arreglar una cosa. Por aquí tenía yo un huevo de dragón metido aquí dentro en este portal que ya os había enseñado una vez. Y pues el otro día sin querer le hice clic derecho y la lié. Así que vamos a arreglar esto. Vamos a coger el huevo y a ver si me acuerdo cómo se hacía. Porque la verdad ahora mismo tengo dudas de cómo se hacía. No me acuerdo al 100% cómo se hacía. Pero bueno, lo voy a intentar. Yo creo que era poniendo aquí esto así. Poniendo aquí esto con agua y budeado, ¿vale? Tal que así y rompiendo esto así, ¿vale? Se queda así, bien. Cogemos el agua y vale, pasa eso. Ponemos aquí un bloque de redstone. Vale, hacemos así, bien. Y ahora simplemente con hacer esto así, quitar el agua, hacer así y ahora quitamos esto, cogemos el agua y rompemos el dispenser, vale, ya debería de estar. Ahora simplemente tendríamos que poner aquí el mechero que ya está puesto, poner aquí esto budeado y actualizar el huevo de dragón. Vale, bien, ya está, perfecto. Vale, estoy muy tonto. Me acabo de dar cuenta que la he liado otra vez. Vale, tengo que volver a hacer esto. Vale, ahora sí que ya lo he hecho bien, por fin. Ya espero que no se rompa, ¿vale? A ver si ahora ya se queda bien para siempre. Y ahora sí que sí, gente, tenemos que ir a la Gold Farm. Así que vamos para allí. Y por aquí estamos viendo lo que visteis en el timelapse, ¿vale? Lo que tengo preparado. Y ahora mismo vamos a ponernos a deslizar portales. Y a pesar de que yo os expliqué cómo lo iba a hacer, quiero que veáis cómo se hace en la práctica. Por si lo queréis replicar vosotros, pues que pase para que sepáis cómo hacerlo. Vale, pues aquí es bastante fácil de hacer. Lo único que es un poco tedioso, ¿vale? Simplemente lo primerísimo que tenemos que hacer es poner un bloque aquí, ¿vale? Detrás de este dispenser y bajar el sonido porque sé que molesta un poco. Y ahora lo primero que tenemos que hacer es comprobar que estén todos puestos con agua, que ya lo comprobé pues, anteriormente. Y ahora ponemos aquí un bloque de redstone para budear este dispenser de ahí, que es el que necesitamos budear para poder venir por aquí ahora y romper este bloque de obsidiana que vamos a perder, ¿vale? Rompemos así mirando para abajo para que no se rompa el de Netherrack. Y ahí está, como veis, queda así. Y ahora tenemos que volvernos a venir por aquí porque estará el agua puesta y hay que volver a esto arreglarlo. Entonces quitamos primero el bloque de redstone siempre y entonces una vez están todos sin budear, colocamos aquí un bloque de manera que actualizamos el dispenser y quitamos el agua. Y entonces ahora ¿qué hay que hacer? Pues ponerlo aquí, ¿vale? Bueno, perdón, antes de eso hay que volver a quitar este bloque y poner aquí otra vez otro, porque ahora venimos con el banner, ¿vale? Que el banner es el elemento auxiliar, que también se pueden usar carteles o otras bastantes cosas que queden flotando, y lo pondremos aquí, ¿vale? Como veis se me medio duplica, pero no os preocupéis porque ya lo quemaremos, los banners negros, que son los que se duplican. Y entonces ahora simplemente quitamos este bloque de redstone, ponemos otro de Netherrack y ahora sí que sí ponemos aquí el bloque de redstone para budear este dispenser. ¿Y por qué hacemos esto? Pues para poder romper este bloque de aquí, auxiliar y que quede el banner flotando. Ahora simplemente volvemos a quitar el bloque de redstone, ponemos Netherrack, quitamos y quitamos. Y ahora volvemos a poner aquí bloque de redstone. Y vamos a irnos ahora sí que sí al otro lado, que vendría a ser este lado de aquí. Y vamos a ver qué es lo que pasa, ¿vale? Aquí veis que acabamos de conseguir, bueno, este banner negro que lo vamos a quemar, ¿vale? Este banner negro lo quemamos. Bueno, esa no era mi idea. Y bueno, he roto el portal sin querer, así que tengo que replicar otra vez el portal. No pasa nada, es bastante fácil de replicar. Y bueno, ya habéis visto cómo hay que hacerlo. Así que yo creo que ahora mismo lo que voy a hacer es poneros un timelapse en el que lo voy a hacer, ¿vale? Tranquilamente y cómodamente, ¿vale? Porque explicándolo y tal y comentando no me concentro tanto. Así que vamos aquí con el mini timelapse.
Vale, gente, ya llevo más de la mitad, ¿vale? Me quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me quedan 8, justo la mitad. Y, gente, el miedo que tengo de hacer un misclick, porque vosotros pensad, gente, que si hago un misclick ahora mismo, es literalmente volver a empezar de cero. Y si empiezo otra vez de cero muchas veces, es un tiempo perdido que es demasiado tiempo que perdería. Así que estoy intentando hacerlo con mucha calma y bien. Ahora mismo creo que me toca venir por aquí y quitar este dispenser, ¿vale? Y poner aquí la marca, ¿vale? Y pum. Y creo que no os enseñé cómo estoy haciendo para encender los portales. Y es que como os expliqué en la explicación técnica, si pongo aquí, no actualiza el otro, ¿vale? Creo que no he puesto... ¿Ves? Esto es lo que os digo, que la puedo liar muy fácil. Tengo que poner ahí un bloque. Y ahora sí que sí puedo picar con cuidado, que nos actualiza. Y ahora tengo que volver. Y bueno, volvemos con el timelapse. Bueno, gente, ya solo queda el último portal. A partir de ahora solo queda el último portal y lo vais a sufrir conmigo. Estos últimos han sido bastante duros porque hay pigmans y me da mucho miedo darle clic sin querer al pigman, ¿vale? Ahora mismo es cuando más probabilidades hay de fallar, porque así soy yo. Cuando más me acerco al final de algo, más fácil es que falle porque me estoy poniendo más nervioso y se me puede olvidar cómo tengo que hacer. Por ejemplo, ahora iba a poner aquí el bloque en vez de aquí. Así que creo que pues esto aquí, vale, es poner aquí esto, ¿vale? Vale, bien. Entonces, ahora quitamos esto, volvemos a poner esto así, ponemos aquí el banner, vale, por favor, quitamos esto. Venga, por favor, por favor, por favor. Solo quiero hacer el backup y ya. Quiero hacer el guardado. Oh, Dios mío, gente, lo acabo de conseguir. Acabo de conseguir un subchunk completamente lleno de portales. Estoy jugando sin música para grabar, pero estos son todo portales. Vale, ahora tengo que quitar esta plataforma de obsidiana, que bueno, lo voy a hacer después de hacer un backup, que ya estoy tardando bastante en hacer el backup. Esto todo lo voy a quemar, ¿vale? Venga, lo quemamos. Me voy a cambiar el pico este que está ya a punto de romperse. Y me pongo este y rompo esto. Vale, y ahora sí que sí, gente. Nos veremos en otro clip donde tenga que empezar a poner el hielo y cosas así. Así que nos vemos. Bueno, ya he terminado de poner esa plataforma que es donde van a spawnear los pigmans. Y gracias a Dios no he tenido que hacer ningún mecanismo. Ya habéis visto en la explicación técnica que pude hacerlo con agua al final. No sé por qué pensábamos que había que en cada game tick mover el bloque de spawneo para que pueda aparecer otro. Pero bueno, he hecho este truco rumano por aquí, ¿vale? Que es básicamente un reloj de 90 game ticks, que cada 90 game ticks va a mandar una señal. Y como sabéis, 90 por 10 es 900. Así que en cada autosave va a mandar una señal. Pero ¿cómo lo vinculamos con el autosave? Pues pongo la antorcha y pulso escape. Y me salgo y entro y ya estaría, ¿vale? Lo tengo que hacer muy rápido, pero bueno, es muy fácil de hacer. Y esto simplemente para que veáis lo mucho que produce esto, ¿vale? Simplemente he hecho esa plataforma y he hecho ahí que caigan, no he hecho ningún sistema ahí, que es lo que tengo que hacer ahora. Así que vamos a ver qué tal funciona todo esto. Así que voy a poner la antorcha y le doy a escape rápido. Ahí veis que se ha encendido esto, el repeater aún no ha llegado y entonces simplemente con hacer save and kick y volver a entrar ya está el reloj vinculado con el autosave, ¿vale? Entonces, ahora mismo ahí tienen que empezar a generar. Acabo de generar un endermite pero ha muerto. ¿Y cómo vamos a saber si ha generado? Porque ya sabemos que el render no carga. Pues me pongo en F5, shifteo así y ahí se ve cómo van muriendo. Si os fijáis, supongo que estaré haciendo un zoom, pero están ahí muriendo, ¿vale? Ayer estuve ya haciendo esto, probándolo, enseñándoselo a un par de amigos y la verdad que está rotísimo. En 10 segundos produjo un montón, ¿vale? Y la verdad yo creo que produce más de lo que yo había calculado, ¿vale? Porque me produjo un montón en literalmente 5 minutos. Ahora os enseñaré cuántos bloques obtuve. Y literalmente conseguí menos porque no estoy usando ni looting. Y hay un lago de agua ahí que ahora veréis. Y bueno, pues todo este tiempo yo creo que ha servido. Ahora vamos a lanzar una enderpearl ahí. Y ahí veis cómo caen todos. La verdad que está bastante guapo cómo caen todos. Y cuando nos salimos de ese chunk, obviamente van a dejar de producir. Pero bueno, como veis, voy a alejarme un poco, que si no el sonido molesta bastante. Como veis, la verdad que es una burrada lo mucho que produce. Vale, ahora ya dejan de caer, voy a quitar el sonido. Y vamos a ver cuántos hay aquí. Como veis hay bastantes en el lago este. Y bueno, pues
Lingotes, o sea, pepitas hay bastantes. Tipo, no son una barbaridad porque lo he dejado poco tiempo, ¿vale? Pero como veis, sin contar estos pigmans, aún me han dado bastantes pepitas para ser un poco tiempo y sin sistema de looting con todas estas pérdidas. Pues la verdad que es bastante. Con looting es muchísimo más porque nos pueden tocar también lingotes enteros. Y bueno, pues esto está bastante bien. Y 5 minutos, que lo dejé 5 minutos antes, me dio esto más unos bloques que vais a ver ahora, que os voy a enseñar ahora. De hecho me voy a llevar ya la mesa de crafteo porque no la quiero tener aquí, la quiero tener allí. Y ahora es que me falta. Pues como no sé si os lo dije, pero mañana mismo me voy un par de días, ¿vale? Fuera de casa. Entonces quiero dejar esto AFK. Para dejarlo AFK necesito hacer el almacén y el sistema de matanza. Que bueno, el sistema de matanza ya está hecho porque va a ser por caída. Y simplemente la corriente que me traigo los ítems aquí y aquí un almacén. Entonces, eso es lo que me falta y tengo solo el día de hoy para hacer eso. Me va a dar tiempo de sobra, o sea, eso lo tengo claro. Pero quiero también ver que la granja produzca bien y bueno, que produzca bien. Que no tenga fallos, ¿vale? Quiero ver que no tenga fallos gordos. Si tiene algún par de game ticks de pérdida no me importa porque ese reloj lo voy a cambiar, vale, solamente temporal ese reloj para este par de días. Y el sistema de matanza también, porque obviamente le voy a meter looting para que produzca 4 veces más que eso, más o menos. Y estos bloques, más esos 2, más estos 8 lingotes, es lo que conseguí ayer en 5 minutos. En 5 minutos de reloj conseguí eso, ¿vale? Literalmente en 5 minutos fue una locura. Y bueno, pues por aquí tengo un par más de bloques. Y nada, pues voy a craftear, gente, que tengo muchas ganas de hacerlo. La primera Notch Chapel de esta granja, ¿vale? Ahí está, me dan en el logro encima. ¡Qué locura! Y es la primera manzana de Notch que crafteo con esta granja. Ya tengo otra crafteada que fue la primera del mundo, que la tengo guardada cerca de mi base. Y pues esta sería creo que la segunda manzana de mi mundo crafteada. Si no es la segunda, es la tercera. Y la he hecho con esta granja, que es una locura, que es por lo que empecé un mundo en la 1.7 principalmente, por poder hacer una granja de oro muy buena. Y al final mis planes cambiaron y al final hice una granja literalmente totalmente diferente a la que quería hacer. Que la que quería hacer era muy parecida a la de Rich, pero haciendo un blaze supresión. Y pues esto es una locura. Así que nos vemos con el siguiente clip cuando ya tenga terminado el sistema de caída de tipo de muerte de mobs y el sistema de almacenamiento y todo eso. Así que vamos ahora. Bueno, ya he construido esta cristalera y por aquí tenemos estos pistones que he puesto, ¿vale? Son pegajosos y tengo que hacer un sistema que empuje los ítems, así que voy a medio improvisar un sistema que hice en creativo en el mundo de pruebas, pero que no me acuerdo muy bien cómo era. Así que voy a intentar recordar cómo era y lo voy a hacer aquí, ¿vale? Así que lo termino y os explico el funcionamiento. Y ahora tenemos que poner los ítems aquí, que voy a poner 4 ítems. Vale, creo que a lo mejor eran más ítems, o sea, menos ítems los que tengo que poner, pero aún así esto está bien, así que bueno, luego compruebo en el mundo de pruebas si está bien o está mal, ¿vale? Por aquí he puesto esta tierra así, porque estoy haciendo aquí el camino que va a ir para allí, y pues esto está funcionando. Tengo que hacer un sistema que venga por aquí, así, y aquí haya un repeater, porque voy a hacer que con una palanca lo active y desactive. ¿Por qué quiero un sistema que con una palanca y lo active y lo desactive? Pues porque este reloj, como este pistón actúa instantáneamente, tipo a 0 game ticks, creo que empuja el bloque, pero no estoy 100% seguro. Pues tengo un problema y es que con el autosave, tipo al salirme y entrar del mundo, por ejemplo, se puede quedar bloqueado. Y repararlo es un coñazo porque tengo que venir hasta aquí y todo. Así que mejor antes de salirme, simplemente pulso una palanca y así desactivo este reloj y ya es mucho más fácil. Así que voy a hacer el sistema, pero antes de eso os quiero explicar cómo funciona esto, ¿vale? Esto es algo que no sé si lo ha usado alguien, seguramente se puede hacer 1000 veces mejor. De hecho no sé por qué lo he hecho así, supongo que por no sé, por hacer algo diferente, pero ya os aviso que es una tontería bastante tocha. Pero nada, simplemente aquí el típico reloj de Eto, que se llama, y que aquí hay unos ítems, ¿no? Van pasando, van poniendo este. Entonces para hacer eso, ese movimiento rápido, que quise hacerlo un poquito rápido, como veis ahí va muy rápido, hice aquí que active cuando venga aquí el bloque, aparte de activar estos pistones,
que de paso active también este pistón, ¿vale? Que eso tarda 2 game ticks en ocurrir, con el Cauldron, que activa este comparador y el comparador manda actualizaciones a 2 bloques de distancia. Entonces este pistón que está budeado, ¿vale? Porque cuando esto se activa, se budea hasta que recibe la actualización, lo levanta y corta la señal, ¿vale? Pero luego vuelve a caer y bueno, y vuelve a suceder. Está bastante ingenioso, pero bueno, seguro sí que puedo hacer 1000 veces mejor, pero bueno, intenté hacer algo por mi cuenta y me salió esto, así que me lo dejé. Y pues eso sería. Ahora simplemente me queda poner el camino de redstone que os he dicho y el camino que lleva los ítems, ¿vale? Por aquí irán todos los ítems, así que me falta hacer esas dos cosas y luego el almacén temporal, ¿vale? Haré un almacén temporal, no será el definitivo, pero sí un almacén temporal para estos 2 días que quiero dejar la granja FK. Así que voy a ponerme a trabajar en ello. Vale, acabo de poner la granja a funcionar. Vale, ahí se ven las partículas y que están muriendo los pigmans. Y ya he acabado el conducto de agua, ¿vale? Así que los ítems deberían de llegar por aquí, efectivamente, ¿vale? Y voy a ponerme por aquí cerca una mesa de crafteo. Esta mismo. Y ahora mismo lo que quiero conseguir, gente, son ni más ni menos que un par de stacks de bloques de oro para poder hacer el beacon. El nuevo beacon ya aquí, porque necesito picar este chunk. Bueno, este chunk entero no, pero un poquito. Para hacer el almacén más cómodamente y todo eso. Así que por aquí me están llegando los ítems, ¿vale? Va un poco lento a veces, ¿vale? Pero en teoría debe estar produciendo bien. Eso es simplemente por el sistema que empuja los ítems, creo. Pero bueno, ahí van llegando los ítems, poco a poco. Voy a poner esto así. Y bueno, me voy a quedar aquí un poco AFK. Y cuando consiga los ítems y los bloques, ya haré otro clip. Bueno, seguramente haré un clip más adelante, cuando ya tenga todo esto picado. Y ya he empezado el almacén. O a lo mejor ya he terminado el almacén. Así que, porque si no me va a quedar un vídeo demasiado largo. Así que voy a continuar. Bueno, chavales, ya he terminado por aquí de hacer esto de aquí, ¿vale? Que veis, que es básicamente un filtro. Es un filtro normal y temporal, ¿vale? El filtro es bastante temporal. Me he quedado AFK como unos 15 minutos. Y, hostia, ¿vale? Ha producido bastante. Más de lo que me esperaba, la verdad yo pensaba que estaría por aquí, por la mitad. Pero bueno, voy a poner aquí unos cofres. Vale, necesito poner cofres todo por aquí, tal que así no, porque aquí tienen que ir normales, cofres normales. Vale, ahí va un cofre normal, aquí otro, aquí otro, aquí otro y aquí otro. Y luego hoppers, ponemos hoppers, pero bueno, vamos a poner trap chest también. Y pues voy a estar haciendo esto, ¿vale? Simplemente agrandando el almacén para que tenga aquí lo suficiente, para poder acumular lo suficiente para 2 días, ¿vale? Que es el objetivo. Estoy dando cuenta que se están bugueando ahí un poco las carnes, así que quizás tengo que cambiar el cofre normal por un ender chest, que con un ender chest en teoría no se buguea. Así que voy a ponerlo ya directamente. Vamos a poner aquí, vamos a quitar primero el agua, vale, voy a quitar con esto, así, y pongo 2 ender chests y pongo agua. Que el agua voy a usar este mismo que tengo aquí, que es el sitio que he hecho para quedarme FK, y así ya va bien. Vale, voy a tirar también lingotes, pepitas, perdón, vale, ahí van. Entonces, esto ya está, y ahora pues sería hacer otra línea y seguir para abajo un poco más, ¿vale? Quiero tener un buen almacén temporal. Esto todo es temporal, como digo. Así que me voy a quedar por aquí AFK un par de días. Y ya nos vemos en el siguiente clip cuando ya acaben esos días. Bueno, gente, ya han pasado esos 2 días. Y tengo por aquí ya el almacén temporal terminado. Y con un montón de oro, que por cierto ya he crafteado. Y lo tengo por aquí, todo este oro crafteado. Y aún me falta craftear más oro que tengo por aquí en algún cofre, como podéis comprobar. Aún me quedan bastantes lingotes por craftear. Pensaba que me quedaban menos, la verdad. Y pues han sido 2 días que he aprovechado la noche de Reyes para quedarme, que no iba a estar en casa, para quedarme AFK. Y han sido bastante bien aprovechados. Me alegro de haber farmeado rápido ese cubo gigante, la verdad, para poderme haber quedado AFK. Y he producido un montón, pero no es ni un 20% de lo que tiene que producir esto. Así que ahora, gente, os quiero contar una cosa, y es que como vimos en la explicación, necesitamos estar en un sitio exacto, vale, en un chunk exacto, por el tema del hashmap y todo eso. Pues me he dado cuenta que tengo una mejor posición. En el programa me daba una posición que era esta, pero he encontrado otra posición que me va 1000 veces mejor, porque esta posición tenía un problema. Y es que os voy a contar el problema, porque es un problema bastante grande, y es que los mobs spawnean a 128 bloques. Tipo, si tú fuera de la esfera de 128 bloques tienes un mob, va a desaparecer instantáneamente siempre y
cuando ese chunk sea Entity Processing. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Vale, entonces había un montón de mobs en la mitad para adelante que me desaparecían. O sea, no estaba produciendo nada la granja en realidad. Y entonces, ¿cómo solucionaba esto? Pues poniéndome justo en la esquina, pero el ponerme justo en la esquina hacía que se bugueaba y había veces que dejaba de producir, no entiendo por qué. Pero esto todo se soluciona porque he encontrado que este chunk de aquí, ¿vale? Lo encontré literalmente moviéndome en creativo. Este chunk de aquí, exactamente este de aquí, el 4476 creo que es. Sí, creo que es el 4476. Pues como veis está dentro del rango de 128 bloques. Me viene genial. Pues este es el chunk nuevo que voy a usar para la granja. Aquí me voy a quedar FK, aquí voy a poner un looting, el looting que vimos en la explicación técnica, y me voy a quedar aquí mucho tiempo FK. Y ahora, gente, voy a tener que hacer un autosave detector. Vale, el autosave detector es lo que va a detectar cuando ocurre un autosave, como dice la palabra, y como os expliqué en la explicación técnica, y va a estar en este chunk de aquí más o menos, y cuando pase el autosave va a mandar una señal hacia allí, ¿vale? Va a mandar una señal hasta ahí, así que nos vemos con el siguiente clip, que no sé si será haciendo el autosave detector o qué voy a estar haciendo. La verdad, estos días no tengo pensado hacer mucho de este proyecto, me apetece descansar un poco, la verdad, así que eso, nos vemos en el siguiente clip. Y ahora voy a proceder a enseñaros y explicaros el mecanismo del autosave detector, así que mirad ahí fijamente. Y ahí tenemos el autosave detector. Espero que os haya gustado ese efecto que he hecho. Y bueno, os voy a proceder a explicaros cómo funciona este sistema, la verdad. A mí me encanta cómo funciona. Es un mecanismo hecho por Maxi10 y Rochen Machine. Incluido el reloj. Esto de aquí en específico, lo de la arena, es una mecánica que se sabe de hace años, creo que lo descubrió Panda. Tendréis un vídeo en la descripción que lo explica también, por si no lo habéis entendido en la explicación técnica. Y el funcionamiento en sí es bastante sencillo, la verdad. Por aquí, por este cable, va a venir una energía que lo va a encender y va a activar este pistón y este, el más importante diría que es este, ¿vale? ¿Y qué va a hacer? Pues va a activar todo esto, que lo que son unos relojes, que lo que van a hacer es mover todo el rato esta arena y van a quitar este pistón de manera que se va a ir para abajo el cristal. ¿Y qué va a ocurrir con esto? Pues como habréis visto en la explicación técnica, cuando el chunk deje de ser Entity Processing, la arena caerá instantáneamente. Entonces dejará pasar por exactamente este cable de aquí, creo que es energía, y entonces llegará por aquí, efectivamente por aquí, por este cable llegará la energía y entonces activará este clock, que lo que es un clock de 900 game ticks exactos, ¿vale? Porque esto va a ir justamente cuando ocurre el autosave. Esto lo logramos gracias a estos repeaters de retraso. Y entonces justo aquí llega el game tick 0, ¿vale? Y va por aquí la energía. Esto es un tipo de instant wire que es bastante bueno para las grids, porque para una grid de RNG, para que se active solamente necesitas que los chunks se carguen, y da igual para que se carguen que sea apagando la redstone o encendiéndola. Y entonces va a ir para allí. Y os quiero enseñar una cosa que ahora mismo no sé si os he enseñado en algún momento del vídeo, la verdad no lo recuerdo si os lo he enseñado, pero es una tontería, ¿vale? Vale, os quiero enseñar este mecanismo de aquí, ¿vale? Es muy sencillo, que es lo que va a hacer que se pare la energía, ¿vale? Porque como os visteis en la explicación técnica, necesitamos dos líneas diferentes, ¿vale? Pero aquí va a haber una línea y necesitamos que vaya esta en un game tick y esta en otro. Esta en pares y esta en game ticks impares, por ejemplo. Vale, para lograr esto, lo que se hace es un delimitador de pulso. Bueno, primero, aquí no hay porque esto ya lo delimita de por sí. Y esto lo que hace es, por aquí, cuando la redstone manda actualizaciones porque se enciende o se apaga, actualiza este pistón de aquí. Que lo que hace es actualizar el pistón de abajo, que mueve esto aquí durante un game tick y lo pasa por aquí, ¿vale? Y este lo empuja de nuevo rápido para restablecerlo. Y nada, esto funciona así de fácil. ¿Este pistón por qué está? Os preguntaréis. Pues porque hay veces que si se descarga esto estando activado, se queda este pistón bugueado. Entonces lo que hay que hacer es actualizarlo con este pistón antes de nada. Por aquí me falta hacer el cableado, ¿no? Llevarlo por aquí, así que seguramente vayáis a ver un timelapse de eso, si no me equivoco, realmente lo vais a ver ahora, ¿vale? Así que sí, una vez explicado todo esto, vais a ver un par de timelapses, o un poco más de timelapses, no sé cuántos, la verdad, en el que ¿qué vamos a estar haciendo? Pues vamos a cambiar toda esta zona para allí, menos el almacén lo haré más adelante, si es que lo hago, y mejorando todo bastante, la verdad, y llevándolo todo a esta zona. Y aparte de eso, algo bastante importante es mejorar esta zona. Vamos a meter una conveyor aquí que va a mover los pigmas más rápido adentro de la esfera del jugador para evitar que se spawnen, que se despawnen. Y aparte de eso vamos a meter el looting, ¿vale? Vamos a hacer todo eso, así que dentro timelapse.
Vale gente, ya tenemos por aquí construida la Conveyor. La verdad que es súper bonita. Y vamos a ponerla en marcha, ¿vale? Y vamos a intentar poner en funcionamiento el mecanismo, ¿vale? Así que me voy a venir por aquí a la grid, ¿vale? Vale, ya estamos por aquí por la grid y exactamente voy a hacer por aquí el mecanismo, ¿vale? Voy a hacer que se envíen bastantes señales antes de un autosave, la verdad. Me da igual porque sé que no me va a dar lag en teoría, no debería. Con la optimización que le hicimos en su momento, que la verdad me costó bastante esta grid, ¿vale? Que creo que es algo que no he conseguido que se represente bien en el vídeo. Mucho trabajo que me ha llevado esta grid, que es algo que me da pena, pero también es un proceso muy aburrido del vídeo hacer esta grid y es normal que no se muestre bien en el vídeo lo jodido que ha sido hacerla, porque ha habido muchos problemas y muchas modificaciones que le he tenido que hacer, como el último cambio de poner un montón de redstone blocks o un par de modificaciones que tuve que hacer del largo de la grid, que por cierto, un dato curioso es que aún sigue estando mal la grid, tiene pérdidas, la granja efectivamente tiene pérdidas y esto es algo que arreglaré, pero no en este episodio, es algo que la arreglaré bastante, no sé si algún día lo arreglaré, la verdad no me influye mucho en cuanto a la producción. Así que vamos a ver si esto está bien, vamos a darle y ahí está la grid en funcionamiento. Así que bueno, vamos a comprobar que está en funcionamiento. Yo diría que sí, vale, sí, vale, sí, está en funcionamiento. Así que vamos a ir para allí, me pongo a 8 chunks y vamos a ver la Conveyor en funcionamiento. Bueno gente, como podéis ver ahí está la Conveyor funcionando, ¿vale? Se acaba de parar porque el clock que he usado es una mierda y probablemente al descargarlo se haya quedado el sistema de pistones bugueado, ¿vale? No pasa nada, es algo que con el autosave detector no me va a pasar, así que no me preocupa. Vamos a darle a escape a ver si se soluciona, pero parece que no. Pero bueno, eso, que no hay ningún problema. Y pues como veis funciona de locos. Estos todos pigmans van a caer aquí en una cápsula que va a tener agua y los vamos a matar con una TNT, así que dentro timelapse de ese looting. Bueno gente, he terminado por aquí el looting, espero que os haya gustado bastante el timelapse, aunque me lo dejé a mitad del timelapse por hacer, porque me salí del mundo y se me olvidó volverle a dar al replay, pero bueno, ya está terminado, que es lo importante, y os voy a explicar cuáles son los pasos que he de seguir para poder poner esto en funcionamiento. Lo primero es asegurarme de que estoy a 8 chunks y en hard. Hay un bug muy común en esta versión, que es que la dificultad se pone en easy y solamente tengo una manera de arreglarlo, que es salirme dentro del mundo hasta que se ponga en hard o abrir el LAN y poner difficult hard, así que voy a estar arreglando eso y nos vemos cuando lo arregle. Vale gente, ya lo he arreglado, ya está en hard y ahora sí que sí podemos empezar a activar toda la granja. Vale, lo primero que voy a hacer es activar la Conveyor, así que vamos a venirnos por aquí y vamos a darle a esa palanca de ahí, para darle pues algo así y algo así. Y ya tenemos por ahí la granja, o sea la Conveyor activada, que va a estar trayendo a los pigmans hacia allí, ¿vale? ¿Y ahora qué falta? Pues ahora vamos a poner la flecha, algo bastante importante, así que debería de hacerme un camino o algo más tarde para poder llegar ahí más cómodamente. Vale, para poner la flecha es muy sencillo, simplemente la pongo aquí, en cualquier sitio, le doy al noteblock y ya se coloca automáticamente. Bueno, me acabo de acordar, antes de nada hay que hacer esto así, porque eso se está moviendo para que la lava no queme las vallas, vale, algo así. Y debería de funcionar, no sé por qué no está funcionando ahora. A ver. Vale gente, no está funcionando porque hay un cristal aquí que puse sin querer. No entiendo por qué, la verdad. Pero bueno, ahora sí que sí, está alineada ahí en el centro, como podéis ver. Y ahora sí que sí tenemos que darle a la palanca para que la flecha no desaparezca. Vale, entonces, ahora el siguiente paso es venirnos aquí, sí que sí, y primero cargaremos este botón para cargar los chunks del autosave detector y luego activaremos la palanca para hacer el reloj que activa la arena. Y ahí está la arena que no cae hasta que llegará el momento en el que empezará a caer, como acaba de suceder. Y eso es porque acaba de ocurrir un autosave. Entonces ahora el reloj empezará a contar y empezará a contar. Y luego activará eso de ahí. Ahí se acaba de activar. Y ahora empezarán aquí a spawnear un montón de pigmans en cualquier momento. Vale gente, me acabo de acordar que soy retrasado mental. Y básicamente me olvidé de hacer esa parte de ahí, bastante importante.
gente que lo conecta con el autosave, o sea, que lo conecta con la grid. Así que me voy a poner a conectarla ahora mismo y hoy nos vemos cuando la conecte. Vale, gente, ya he conectado el mecanismo a la grid. Ahora sí que sí, vamos a poner la flecha, vamos a darle a la palanca y ya está la flecha ahí que no va a desaparecer nunca. Y la combi yo la tengo activada, vamos a darle aquí y vamos a darle aquí. Entonces ahora sí que sí, en cualquier momento esa arena va a caer y se va a activar el reloj. Es muy importante que en este proceso no le demos a escape, porque si le damos a escape forzaremos un autosave que no es el del juego y caerá la arena instantáneamente. El que acaba de ocurrir, es el del juego, porque no he pulsado escape y ha ocurrido. Así que ahora, en cuanto ese reloj de ahí envíe la señal, empezarán aquí a caer un montón de pigmans. Así que vamos a esperar. Ahí se envió la señal y ahí empiezan a caer un montonazo de pigmans, ¿vale, gente? Así que ahora lo que hay que hacer es poner la espada aquí, cojo una TNT rápidamente, le doy aquí a la Q y la pongo aquí mientras ahora activo esto. Ahora morirán ahí un montón y yo sigo aquí dándole y me quedo con clic derecho, mantengo pulsado. Esto solo lo voy a hacer un par de veces porque aún no tengo hecho el almacén y me va a dar un montón de lag, ¿vale? Y ahí, como veis, pasa genial. Faltan poner bolas de nieve ahí, por eso no va a funcionar ahora mismo el autolooting, porque falta por poner la nieve aquí. No hay nieve aún, que la pondré luego, pero esto ocurre así todo el rato y me puedo quedar AFK el tiempo que yo quiera. Así que vemos por ahí que se mueren todos y vamos a apagar la granja antes de que me empiece a dar un montón de lag que me está dando ya. Y bueno, por aquí en todo este tiempo hemos conseguido todas estas pepitas que habéis visto que ha sido 2 TNTs, estos 2 TNTs, y me olvidé de poner la espada en la mano, así que hubieran sido un poco más, porque en la segunda TNT no puse la TNT en la mano. Así que voy a poner una última TNT para que se mueran todos esos que quedan ahí. Así que pongo la TNT aquí arriba y me pongo la espada. Y ahí vais a ver cómo mueren. ¡Pum! Me encanta ver eso, la verdad. Está bastante guay. Así que vamos a recoger todo lo que nos han dado. Que creo que la flecha está bugueada porque no me ha soltado experiencia. Así que supongo que la flecha está bastante bugueada. Debería de volverla a poner seguramente. Ahora mismo, gente, lo que me voy a poner a hacer es la build, que es una estatua aquí una esfera y allí otra estatua. Y tiene un terraforming también, que no me va a dar tiempo para hacerlo en este episodio. Así que lo haré en como una especie de segunda parte, al igual que el almacén definitivo. Así que vamos a ir con 2 timelapses y luego haré un separador de experiencia aquí, que veréis que está guapísimo. Así que nos vemos en el siguiente clip. Bueno, gente, espero que os haya encantado los 2 pedazos de vídeo timelapses que acabamos de tener, ¿vale? Estas 2 construcciones, la verdad que me han encantado hacerlas. A ver, sobre todo luego de llevar un rato cansa, pero vale la pena ver el final, el resultado. Aparte de noche queda como más épico. Vamos a verlo de día también en un momento. Y encima aún no he acabado porque aún falta la otra estatua y el terraforming, que por desgracia no da tiempo a hacerlo en este episodio, porque mirad a qué día estamos. Y como no da tiempo a hacerlo en este episodio, pues lo paso para otro episodio, no pasa nada. Habrá como una mini segunda parte en la que también haremos el almacén. Y hablando del almacén, tenemos que hacer en este clip una cosita aquí, porque vosotros sabéis que tenemos que separar la experiencia de los ítems.
Y para hacer eso es bastante fácil porque la experiencia tiene una hitbox mayor a los ítems, entonces hay que hacer unas cosillas. Podemos usar bastantes tipos diferentes de bloques o ítems. Por ejemplo, con un muro creo que es así de fácil hacerlo, pero yo he decidido complicarme la vida y lo voy a hacer con un pistón sin cabeza. Así que os voy a explicar cómo se hace eso, así que déjame meter un momento la piedra en este cofre, por ejemplo, y qué necesitamos para hacerlo. Bueno, lo primero voy a hacer el camino de cristal por aquí, ¿vale? Vale, gente, para hacer la separación de experiencia necesito poner aquí 2 pistones, ¿vale? ¿Por qué? Porque el agua, ¿vale? Si os fijáis, ahora os lo voy a enseñar, o voy a intentarlo enseñar, ¿vale? Si os fijáis en que los ítems giren, pueden llegar a girar aquí en esta corriente. Entonces si giran en esta corriente, pueden chocar en este bloque. Entonces si solo lo hago en este bloque, lo que va a pasar es que va a haber ítems que vamos a perder. Entonces hay que hacerlo en estos 2 bloques. Vale, pues ahora que sabemos cuáles son los bloques, los voy a marcar, ¿vale? Vamos a quitar el agua y vamos a marcarlo y voy a hacer una zona con netherrack, ¿vale? Necesito netherrack y obsidiana. Vale, gente, acabo de tener que buscar en Google cómo se hacía un rail detector. La verdad que me parece algo bastante gracioso. O sea, activador, perdón. El detector sí que me lo sabía hacer, pero necesitaba un detector. Vale, pues ahora con esos materiales sí que podemos empezar a hacer el setup, así que vamos a ello. Vale, y esto sería el setup. Ahora, no me preguntéis cómo funciona. Esto es algo que se lo he visto a un vídeo de Mining, así que lo tenéis en la descripción, ese vídeo de Mining en los créditos. No tengo ni idea de por qué pasa esto. No me he informado tampoco, ni he querido interesarme, pero me interesará en un futuro. Lo que pasa es que ahora no estoy con tiempo para explicaroslo, así que le damos y esto en teoría debería de funcionar, ¿vale? No sé si ha funcionado porque soy gilipollas, así que tengo que volverlo a hacer. Vale, no parece que haya funcionado porque si os fijáis aquí debería de haber un pistón que no hay, lo que significa que probablemente lo haya roto. Y no sé si es porque en el vídeo de Mining hay aquí otro coso de cobblestone y aquí hay otro pistón, vale, que sí que puede que sea por eso, así que voy a probar con eso y pues vamos a volverlo a hacer. Por aquí ha reventado unos repeaters, espero no quedarme sin repeaters, a ver, que no me voy a quedar porque tengo para craftear más, pero bueno, vamos a ver si esta es, hay que tener mucho cuidado. Vale, esta es, perfecto. Hemos puesto rápido un bloque de redstone, vale, porque si os fijáis, aquí la corriente se acaba, entonces al acabarse este redstone actualiza el pistón y lo vuelve a contraer, entonces hay que poner un bloque de redstone rápido. Vale, ahora vamos a aprovechar estos repeaters todos y esto lo vamos a echar para atrás y se está ahogando el pigman y vamos a hacerlo mejor aquí. Vale, me acabo de dar cuenta de que lo he hecho mal. Tipo, tengo que hacerlo primero el de este lado y estoy pensando en cómo hacerlo para no tenerlo que volver a hacer. Y estoy pensando en cambiar eso, pero ¿cómo lo podría cambiar? A ver, no pasa nada, ¿no? Tipo, si no, simplemente lo vuelvo a poner y ya está. No muy difícil. Yo creo que me renta más cambiarlo esto y cambiar la distribución del agua. Aunque vaya a parecer que haga una tontería, es mejor, es que me da mucha pereza volver a hacer esto, sinceramente. Así que voy a hacer eso y vamos a ver qué tal. Vale, ya lo tengo aquí de nuevo hecho. Esto debería de funcionar, está todo bien de GameTix. Bueno, que casi la lío. Aquí tengo que poner el redstone aquí. Vale, y esto debería de funcionar si mis fallos no... si mis cálculos no sean erróneos. Así que vamos a darle... Uy, la he liado. Uf, casi no me da tiempo. Casi no me da tiempo, pero me ha dado tiempo, que es lo importante. Así que vamos a poner aquí los 2 bloques de redstone, por si acaso. Y voy a ponerme a ordenar un poco todo esto. Aquí a reconectar este cable que se ha caído. Y nos vemos ahora mismo. Vale, gente, ahora sí que sí, ya está hecho. Si os fijáis, por este hueco de aquí pueden pasar los ítems por la hitbox que tienen, pero en cambio experiencia no. Ahora mismo no os puedo demostrar lo de la experiencia, pero solo os pido que confiéis en mí en que sí. Y pues, ¿qué voy a estar haciendo ahora? Ahora mismo me queda hacer una estatua aquí, como ya habréis visto en la miniatura que hay 2 estatuas. Y como habréis visto la fecha, estoy de tiempo bastante justo, pero gracias a Dios he hecho los deberes, he estado farmeando materiales y los tengo por aquí, todos los materiales que tengo que usar para la construcción. Me falta un poco de stone, que bueno, tengo en el perímetro de brujas, así que no me preocupa, pero tengo otro problema de tiempo, y es que llevo una semana de exámenes, me queda otra semana de exámenes, y mañana tengo un examen que no he estudiado nada todavía. Me quedan unas cuantas horas aún por estudiar, así que esta estatua no creo que pueda empezarlo ni siquiera este fin de semana. Me queda aún por grabar la explicación técnica, que vosotros ya lo habréis visto, pero yo aún no la he grabado. Y eso, aquí haré un mini almacén seguramente,
obviamente para el episodio, pero no será el almacén final ni mucho menos, eso lo tendréis en el mismo episodio que el terraforming. Así que nos vemos en el siguiente clip, que va a ser el timelapse de la segunda estatua, y luego ya con la granja finalizada. Vale, gente, tengo un clip extra porque estaba terminando la estatua de construirla y he muerto. Y he estado recuperando mis cosas, he ido a tradear aquí al aldeano y me ha pasado algo que pensaba que era bastante improbable, sobre todo con un aldeano que tiene más tradeos de lo normal porque es de la 1.7, y es que se me han bloqueado todos los tradeos. Bueno, este es de la 1.7 porque el primer tradeo es de la 1.7 porque le habría abierto un inventario y no habré tradeado nunca con él, pero solamente tiene 7 slots. Lo normal en la 1.8 son 6 slots. Y bueno, ha pasado esto y estuve viendo en el código por qué ocurre y os lo voy a explicar. Vale, básicamente cada vez que se bloquea un aldeano y tú le tradeas con él y se va a actualizar, tiene una probabilidad de un número entre el 0 y el 7 de desbloquearse, es decir, de actualizarse, mejor dicho, cada vez que ocurre lo de bloquearse. Entonces, cada vez que ocurre lo de bloquearse, llama a esa aleatoriedad. Y si sale un 0, imagínate, pues se puede desbloquear. Vale, ¿qué pasa si de los 7 tradeos que tiene, te toca 7 veces seguidos un 0? ¿Qué es lo que me ha pasado? Pues que no puedes hacer nada, te jodes básicamente y esperas hasta la 1.16 en la que creo que esto se arregla. Y luego pues estuve viendo este aldeano de aquí, que tengo 2 tradeos de hierro y tiene 34 tradeos. Pues este tiene unas posibilidades de un número en concreto, que es este de aquí. Tiene estas posibilidades, es decir, hay esas posibilidades de que me ocurra lo de que se me bloqueen todos los tradeos, ¿vale? Porque tiene muchísimos más slots de tradeo y como tiene que salir el 0, el número de slots que tengas seguidas, es decir, en este caso 34 veces seguidas, pues para que eso ocurra es una de cada estas veces, porque es de un número aleatorio del 0 al 7, y eso le podéis preguntar a ChatGPT el cálculo, y esto solo puede ocurrir de la 1.8 a la 1.13, ¿vale? Así que si tenéis aldeanos de la 1.8 o de la 1.13, pues que sepáis que os puede ocurrir eso, con este puede ocurrir, pero las posibilidades son totalmente matemáticamente ínfimas, probablemente prácticamente imposible, es más probable que te caiga un meteorito en la cabeza. Así que eso, que sepáis que puede ocurrir en cualquiera de los aldeanos, en estos también me puede ocurrir, pero también es menos probable porque tiene 13 tradeos, ¿vale? Tiene 13 tradeos, es bastante poco probable, pero que sepáis que todo eso puede ocurrir, ¿vale? Cuantos más slots de tradeo, menos posibilidades. Así que dicho eso, vamos ya con el último clip, de los últimos clips, ya con todo terminado. Y bueno, gente, por fin este sufrimiento se ha acabado. Ya está el proyecto finalizado, no al 100% porque falta el terraforming y el almacén, pero lo principal ya está. Este es el último clip que voy a grabar para este episodio. Y gente, por fin ya está la build terminada, ya está el looting hecho, ya está el RNG funcionando y esto es una locura, gente. Voy a probar a ponerlo una última vez en marcha, así que os lo voy a volver a explicar una última vez. He hecho por aquí esto que es una elevación de la XP porque antes estuve usando XP porque me morí. Y bueno, lo primero es poner los chunks a 8, la dificultad que está en difícil. Cargamos los chunks para el chunk entity processing, activamos la conveyor y ya estaría. Ahora sería venirnos por aquí y andar aquí. Por ahí ha caído la arena y se va a activar la grid en cualquier momento cuando pase el reloj. Tengo que colocar este item frame que se me olvidó el otro día volverlo a colocar. Y bueno, me olvidé de poner la flecha, así que simplemente lo que voy a hacer es
acercarme rápido y poner la flecha. Y lo voy a hacer todo sin el autolooting y ya está, porque estoy un poco cansado, la verdad, de este proyecto y quiero que acabe ya. Así que voy a poner esto aquí. Vamos a coger una flecha. Bueno, hay una flecha ahí ya, pero supongo que está bugueada. Así que vamos a hacer esto. Ahí está la flecha. Y ahora mismo no está funcionando nada porque tengo que estar en este chunk. Y no está funcionando el RNG, pero creo que sé por qué es. Y es que hay un bug que aún no entiendo muy bien por qué pasa. Pero si entré con el render incorrecto, por algún motivo no funciona. Así que voy a volver a entrar con el render correcto. Así que dame un momento. Voy a apagar esto por si acaso. Vale, ya entré con el render correcto. Así que vamos a activar esto, vale, la conveyor ya está activada y ahora sí que sí, vamos a ir por este cristalera que hice que antes tenía que acceder con una enderpearl y era un poco coñazo. He puesto este camino de cristal porque pueden caer rayos y activan la TNT y me rompen todo, así que prefiero asegurarme de que eso no vaya a pasar. Tenemos la flecha por aquí, activamos el alineador. Y activamos el coso para que la flecha no desaparezca nunca. Y ahora simplemente iríamos para este lado y nos meteríamos adentro. La flecha está ahí moviéndose porque el chunk aún no es entity processing, pero ahí dejó de moverse. Lo que significa que ya dejó de ser entity processing y va a enviar la señal en cualquier momento. Y ahí, como veis, gente, se activó el RNG, ahí están cayendo. Creo que no se ve muy bien en el vídeo porque con la construcción y todo no se ve muy bien. Pero bueno, en anteriores clips lo hayáis visto, ahí veis cómo está cayendo. Así que vamos a poner la primera TNT, me da la espada, ahí. Mirad cómo mueren, me encanta, vale. Y vamos a tirar simplemente 3 TNTs para que veáis esto, no hace falta más. Venga, ahí vamos a ver cómo mueren. Ahora, ahí está, qué guapo. Y la última, venga. Y ahí tenemos la última, por fin. ¡Pah! La verdad que está guapísimo. Ahora me va a dar un poco de lag seguramente. Esto lo tengo que cambiar porque se queda aquí estancada la XP. Bueno, de hecho no ha habido XP seguramente porque la flecha que haya encendido la TNT sea una de las que está bugueadas, que tengo que quitar porque hay veces que se quedan bugueadas las flechas, que no puedo hacer nada para evitarlo. Uy, tengo que desactivar esto porque si no me va a dar un lagazo que flipas. Bueno, voy a activar la conveyor. Eso me va a empezar a dar mucho lag, si no, voy a desactivar esto para que desaparezcan las flechas. Y bueno, hay algunas cosas que tengo que mejorar de todo en general. La grid tengo que rehacer unas cosas que bueno, no me preocupan. Y bueno, no ha funcionado el looting esta vez por lo que digo de la flecha, de que había anteriores flechas, entonces pues no ha funcionado. Y por eso he producido tampoco, la verdad. Eso y no sé qué más. De hecho voy a... Bueno, como veis no hay experiencia, ¿vale? Si hubiera funcionado hubiera habido experiencia. Así que vamos a tirar una última TNT. Pero esta vez la vamos a encender nosotros manualmente. Vale, madre mía, cómo me bajan los FPS cuando estoy en esta zona, la verdad. Así que vamos a activar la TNT. Y ahora sí que sí, mirad la magia. ¡Buah! ¡Cómo mola! Círculos en Minecraft ahí, como van todos los ítems. Es una locura, la verdad, la de ítems que produce esto. ¿Quién me diría a mí que yo fuera capaz de hacer esto? Vaya puta locura. Y esto ha sido solo una TNT, ¿vale? Esto ha sido una TNT y ha producido todo esto. Ahora sí que tiene looting, que me da espadas y todo eso. Así que vamos a hacernos un inventario. Tengo un montón de cofres porque tenía pensado hacer el almacén temporal, que lo veréis en otro vídeo. A ver, realmente no lo vais a ver el almacén temporal, dudo que lo veáis, veréis el almacén definitivo. Me acabo de subir 30 niveles con una TNT, me parece una puta locura, la verdad. Y ahora sí que sí, tenemos todos los lingotes que me ha producido una TNT. Ahí está, vale, básicamente esto de aquí y la mitad de esto. Está bastante bien. Y bueno, gente, pues ya toca despedir este episodio que tanto me ha costado. Sinceramente me ha costado un montón. Bueno, esto como veis puede estar ahí un año recogiendo toda esta experiencia. Así que me voy a tepear ahí, no quiero esa experiencia. Y vamos a despedir este vídeo desde mi estructura favorita, mi escultura favorita, que es esta de aquí. Voy a apagar antes la conveyor. Y ya estamos, gente, encima de la más grande. Y tenemos aquí la esfera, se ve todo el proyecto. Bueno, no, realmente no se ve todo el proyecto porque lo grande es la grid que está para allí. Y gente, hay una cosa que no me gusta de este vídeo y es que no he logrado plasmar en el vídeo lo que me costó hacer la grid. Entonces, para lograr que se plasme bien en el vídeo, en los vídeos, el trabajo de esa grid, la outro a partir del siguiente vídeo, la outro de todos mis vídeos a partir del siguiente, va a ser enseñando la grid con un poco de música. Esto es así, ¿vale? He decidido eso para enseñar lo mucho trabajo
trabajo que me ha llevado esa grid, porque de verdad ha sido mucho tiempo y encima tengo que aún arreglar algunas cosas. Y gente, el vídeo de cómo usar el programa lo tenéis en la descripción para poder encontrar vuestra región y así poder hacer todo y encontrar el hashmap para ver en dónde hacer el subchunk de portales. Y eso lo tenéis en la descripción. Si queréis saber cómo activar Instant Tiles, tenéis un vídeo de la granja de Cobblestone que lo explico. Y seguramente haga más adelante otro porque tengo que arreglar un montón de cosas. Y a partir de ahora llega una nueva etapa para el canal. A partir de ahora voy a dedicarme más a hacer directos. No vais a tener tanto vídeo. Bueno, sí, vais a tener mucho vídeo, pero de survival sobre todo en directo. Voy a hacer un poco como Aurigas. Y todo esto es con el fin de no estresarme con los proyectos. Este proyecto me ha estresado bastante. Vais a tener proyectos que van a ser exclusivos de YouTube, como este. Y otras cosas, ¿vale? Ya tengo planeado mi próximo proyecto, que es una puta locura. Pero bueno, antes de decir ningún otro spoiler, me voy a callar ya la boca y cuando llegue el día, pues saldrá el episodio. No va a haber más hype con proyectos, seguramente. Este lo anuncié con 6 meses de antelación porque pensaba que iba a tardar menos, pensaba que iba a tardar 2 semanas y me ha llevado bastante más trabajo. Y gente, espero que de verdad que os haya encantado muchísimo este proyecto. A mí no me ha gustado hacerlo, pero espero que lo hayáis disfrutado al menos. Dar vuestro like, compartirlo, muy importante que lo compartáis, por favor. Esto ha superado a Eurogedon, ¿vale? O sea, Eurogedon, que es un proyecto que a mí me encanta del Rich MC, que me gusta mucho, la verdad. Se hubiera podido haber hecho mejor de otras maneras, sí, pero me encanta el marketing que le hizo. La verdad, está muy bien hecho ese proyecto, muy bien currado. Y yo intenté hacer lo mismo con este proyecto, que hubiera un poco de marketing, que hubiera un poco de... que se viera bonito, que tuviera su toque, que tuviera su dificultad como es la grid. Y yo creo que lo he conseguido lograr bastante, así que no tengo nada más que deciros. Comentad lo que sea, si habéis llegado hasta aquí, por favor, comentad. Yo qué sé, comentad Granja de Madera, que será el próximo episodio seguramente. Y eso en cuanto al canal, va a haber un montón de directos. De hecho, ahora mismo si estáis viendo esto nada más salir, seguramente está en directo. Pero aparte de eso, en mi survival le espera otro futuro. A partir de ahora, estos meses, voy a estar decorando mi survival, por así decir. Voy a estar cuidándolo. Hay muchas cosas desordenadas y quiero ordenar un poco. Quiero que el Nether se vea mejor. Parece un Nether de early game y no es para nada un early game. Y quiero que quiero darle mi toque al mundo. Estas builds, por cierto, han sido de Niemi y de Wenser MC. Wenser MC la esfera y Niemi las 2 esculturas. Tenéis sus canales en la descripción. Miradlos por favor, os lo pido. O sea, he hecho unas esculturas increíbles y la esfera esta está guapísima, me encanta cómo se ve. Así que también dar las gracias, como siempre, a Stolid. La verdad que me ha ayudado muchísimo en general con todo lo que sé. O sea, literalmente no sabría nada si no fuera por todo lo que me ha explicado. Un montón de cosas de la explicación técnica las sé gracias a él. Por ejemplo, lo de las fases del GameTick que expliqué, me lo explicó él y muchas otras cosas. Así que también tenéis sus canales en la descripción, que dentro de poco creo que va a subir un vídeo, así que estad atentos. Y quitando eso, espero que os haya encantado, os lo repito de nuevo. Y ahora sí que sí, me callo, darle like y adiós. Nos vemos en otra, gente.